Bienvenidos a un nuevo video en la cual se explicará lo que son las variedades lingüísticas que dan identidad a los ecuatorianos. Una de las características culturales más importantes de los pueblos es la lengua, ya que en ella se refleja su forma de pensar y su cosmovisión, es decir, cómo ellos ven el mundo. Por ello, constituye un elemento fundamental de la identidad cultural. En el Ecuador, el castellano llegó con los conquistadores españoles que ha ido cambiando a lo largo de la historia debido a la influencia de las lenguas originarias y en respuesta a las nuevas realidades que encontramos en cada región. Esto ha dado origen a una gran variedad de expresiones lingüísticas que a su vez son un reflejo de la diversidad cultural del país. La diversidad incluye tanto la población indígena y afrodescendiente como a la mestiza de las diferentes regiones del Ecuador, cada una con sus diversas expresiones culturales y lingüísticas. Es decir, cada pueblo, ¿sí?, tiene sus propias tradiciones, costumbre, su lengua, su manera de pensar. En la sierra es notorio la influencia del quichua, tanto en el vocabulario como en ciertas expresiones. Tenemos aquí yapingacho, que significa tortilla de papas. Amarcar, que significa llevar en brazos. Chacra, que significa cementera. Dar haciendo significa hacer algo por otra persona. También hay términos que son muy específicos de otras regiones. Tenemos aquí las personas cuencanas. Hasta rau, que significa expresión cuando se sufre una quemadura. Caldo, que es el adjetivo para calificar a un mal chiste. Chaucha, que significa fácil. Tenemos aquí algunas palabritas que caracterizan a los guayaquileños. Cachulear, que significa trabajar de forma independiente. Tapiñar, que significa esconder. Piteado, que significa problemático. Por su parte, un adolescente esmeraldeño no maduro, sino asunto. Así lo dice, ¿no? No se destaca por su viveza, sino que es un avión. Y en vez de zapatos deportivos, pues usan pabuchas. Son expresiones de estos lugares. El cantado cuencano, según Paola Andrade en el 2014, dice acerca del habla cuencana que el cantado cuencano es tomado en son de broma en muchas ocasiones. Se suele afirmar que los cuencanos cantan porque de niños fueron vacunados con aguja de vitrol. Ya tenemos aquí una investigación que se ha realizado y encontramos esta discriminación que existe al habla cuencana. Sin embargo, los cuencanos se sienten muy orgullosos de su habla. Así lo demuestra la siguiente gráfica. Tenemos que un 81% se sienten muy orgullosos de su habla cuencana y un no con un 25%. Esto puede ser debido a varios factores, en este caso, pues a la discriminación o burlas que se le da a la forma de hablar. Sin lugar a duda, los cuencanos convierten el diálogo en toda una canción, única a nivel mundial. Por eso es de vital importancia la valoración a esta variante lingüística, ya que forma parte de la esencia de ser cuencano. Además, se destaca el uso de ciertas frases por parte de la juventud cuencana, muchas de ellas sin sentido gramatical. Son expresiones que en varios casos, como de ley, tengo la bola de, no se relaciona con su significado literal, ya tiene otro significado, pero ellos utilizan para expresarse. Tenemos aquí un pequeño gráfico de las frases más utilizadas. Por ejemplo, de ley es la frase más utilizada por los cuencanos con un 47%. Está garísima con un 13%. Nochendo con un 24%, cual vos pues con un 7%. Bueno, fuera con un 3%, tengo la bola de con un 7%. Son frases que ellos utilizan.
Bien, ahora vamos a ver algunas características de los montubios. Los montubios están ubicados en la costa interna de las provincias de Manabí, Santa Elena, Guayas, El Oro y Los Ríos. Según la Real Academia, distingue con claridad la diferencia entre montubio y montubio, la primera con B y la segunda con V. Montubio con B se refiere dicho de una persona grosera, mientras que montubio con V significa campesino de la costa. Entonces, la más adecuada y como debe escribirse es montubio con V, ¿sí? Que significa campesino de la costa. Tenemos aquí algunas frases, ¿sí? De las palabritas que utilizan los montubios. Por ejemplo, tenemos, el camino es bien largo y tiene hartísimos turomotes que hacen cansada la caminadera, dice. El camino, en vez de decir el, ellos dicen er. Ya tenemos otra frase. La huerta de Toribio no está lejos, está quisito, como quien va para la vira vuelta de Loma del Canuto y junto a Río Mojado. Entonces tenemos der, ya como les había mencionado, no pronuncian a la L, ¿sí? Es del, ya, pero ellos dicen der. También aquí dice junto al río, dice. Entonces es al río mojado, ¿ya? Son expresiones que ellos tienen. Aquí otra expresión. ¿Qué hace pues un venado en la ciudad? Tampoco ellos dicen la D, ¿sí? En vez de decir ciudad, ellos dicen ciudad. En vez de decir verdad, ellos dicen verdad. Vamos a contestar las siguientes preguntas. ¿Cuál es la explicación que dan los lingüistas al cantadito del habla cuencana? Señalan que se debe a la influencia de una lengua que se hablaba en la zona antes de la llegada de los españoles y los incas, la lengua cañar. ¿Ah? ¿Cómo se sienten los cuencanos en relación con su forma de hablar? ¿Qué evidencia ofrece la investigación realizada para sustentar esta realidad? Pues los cuencanos se sienten muy orgullosos de su forma de hablar. Ya existe una minoría que no, pero ¿por qué se da esto? Por la discriminación o burlas que se da a la forma de hablar. Vamos a realizar las siguientes actividades. ¿Por qué son importantes las variedades lingüísticas? Muy bien, para enriquecer la cultura e identidad de un pueblo. Las variedades lingüísticas dependen A, del tipo de comida que ingieren las personas. B, del tipo de ejercicio que realizan las personas. O D, del lugar y contexto donde viven las personas. En este caso es del lugar y del contexto en que viven las personas. Recordemos que existen diferentes tipos de variedades lingüísticas. En este caso tenemos los dialectos, los sociolectos, los cronolectos, los idiolectos y por diferentes circunstancias, ¿no? Recuerde que los dialectos se refiere al lugar donde habita el hablante. Es decir, los de la costa tienen sus particularidades, sus palabritas, su forma de hablar, mientras que los serranos tienen otra forma de hablar. Tenemos los cronolectos, que se refiere a la edad del hablante. Los niños utilizan diferentes palabritas a los de los adolescentes o jóvenes. Las personas mayores también utilizan diferentes formas de hablar. Tenemos lo que son los sociolectos, que se refiere al nivel académico de cada persona. Los idiolectos es la forma particular de cada hablante. ¿El lenguaje es importante para enriquecer la cultura de nuestro país? Pues sí, verdadero. ¿Qué son las variedades lingüísticas? Muy bien, es de literal la. Las variedades lingüísticas son distintas formas que adquiere una misma lengua de acuerdo al lugar en que vive el hablante.
Selecciona la cantidad de variedades lingüísticas que tiene el Ecuador. En nuestro Ecuador se posee 14 lenguas originarias. Dentro de ellas tenemos en la costa la Guapid, al Safiqui, perdón, que habla la cultura sáchila. En la sierra tenemos el Quichua. En la Amazonía tenemos el Shuar, el Achuar, el Zápara, entre otros. Y tenemos que el Quichua con el Shuar son dos lenguas reconocidas, sí, por la Constitución como parte de la cultura de nuestro país. Seleccione la oración que exprese una variedad lingüística de la región costa. Jorge está en su caleta ayudando a su mamá. Esa palabra caleta, pues es una palabrita que lo utilizan en la región costa, que significa casa. Vamos a conocer algunas características de lo que es el Inti Raymi, el Koya Raymi, el Capac Raymi y el Pacua Raymi, ¿sí? Son tradiciones que se realizan aquí dentro de algunas culturas. El Inti Raymi se da el 21 de junio y es la celebración del sol y la cosecha. Es el agradecimiento a la Pachamama por la generosidad con la que entrega los frutos maduros a las personas. Tiempo para disfrutar de lo que se ha sembrado. Tenemos el Koya Ray, que se da el 21 de septiembre. Fiesta dedicada a la fertilidad y a la mujer y a la luna. Llega con el tiempo para saber sembrar y preparar la tierra para el recibimiento de la semilla. Vamos con el Capac Raymi. Se da el 21 de diciembre. Tiempo para celebrar el nacimiento de la semilla. Ya va creciendo esas plantitas que se ha sembrado, que se han convertido en plantas y empiezan a mostrar sus primeras hojas. Ese tiempo de deshiervar la chacra, es decir, los sembríos, y celebrar el crecimiento de los niños de la comunidad. Y vamos con el Paca Raymi. Se da el 21 de marzo. Se conoce también como la fiesta de las frutas. Este festejo coincide con el carnaval, ¿no? Esta celebración se asocia con el florecimiento de las plantas. Los carnavales de Ambato y Guaranda son ejemplos de la celebración tradicional. Vamos a contestar estas dos preguntitas. ¿Cuál es la relación de los pueblos indígenas con la Madre Tierra o Pachamama? ¿Y de qué manera se pone en evidencia? Para los pueblos indígenas, la Pachamama es el eje de la cosmovisión y el centro de sus creencias y de su forma de ver la vida. Implica la interacción entre el ser humano con la naturaleza. ¿Cuál es la importancia de celebrar fiestas comunitarias a lo largo del año? ¿Qué papel cumplen estas celebraciones con el sustento de la identidad individual y de las identidades sociales del Ecuador? Las fiestas es un elemento creativo que tiene cada comunidad y permite expresarse y comunicarse de generación en generación. Es un espacio para tomar las tradiciones y facilita la transmisión de saberes y que fortalece la identidad personal y comunitaria. Muchas gracias por su atención y nos vemos en el próximo video.